Ya. El primer ejercicio, bueno, la ayudantía de hoy trata sobre como distribución empírica y normal y también binomial dentro de la gestión de inventario y bueno, vamos a ir haciéndolo ahí de a poquitito. Ya, el primer ejercicio dice, Antonio es el dueño de Mariscos Recios, el mar al mejor precio. Empresa dedicada a la venta de mariscos y pescados siempre frescos. Antonio debe decidir la cantidad de cigala que comprará para vender durante la semana. Su proveedor se las vende a 5.800 pesos por kilo y él las vende a 10.000 pesos el kilo. Junto con esto, un local de sushi de dudosa calidad le ha ofrecido 2.000 pesos por cada kilo de cigala sobrante. De acuerdo a los conocimientos adquiridos en su curso de gestión de operaciones, Antonio ha determinado que la demanda semanal sigue una distribución normal de media 7,33 y varianza 2,44. Al final de cada semana y respetando su política de siempre fresco, se deshace de las cigalas que le sobran, es decir, las vende al local de sushi. Entonces dice, determine la cantidad de kilos de cigala que debe comprar Antonio. Ya, para estos ejercicios siempre se hace como de una forma bastante similar, donde nosotros como que lo que queremos saber es determinar este FDQ, que es como el porcentaje de la demanda acumulada que nosotros queremos satisfacer, de manera que sea como que tengamos como el óptimo de costos, como la disminución máxima de costos, y que es con esta cuestión que tenemos aquí, y con eso nosotros después determinamos, a eso como que lo revertimos, le sacamos la inversa a este porcentaje, y con eso nosotros al final lo metemos dentro como de una distribución normal y hacemos el Q óptimo. Ahora lo van a entender mejor cuando le como que hagamos directamente el desarrollo del ejercicio, pero a lo que voy yo es que se van a dar cuenta que es siempre bastante parecido. Ya, ¿qué es lo primero que tenemos? A nosotros nos dan el mu, es decir, la media. ¿Cuál vendría siendo la media? La media semanal de la demanda. 7,33. 7,33. Perfecto. Y nos están diciendo que tiene una varianza de 2,44. Ya. Si yo sé que la varianza es de 2,44, entonces yo voy a sacar la desviación estándar. Sigma. Que aquí entre paréntesis es la des estándar. Ya. Ya, pues. ¿Cuál sería la desviación estándar si es que tenemos la varianza? Veo que se desconectó se le cayó el internet. Bueno, la raíz. La raíz de la varianza nosotros sabemos que es la desviación estándar. Perfecto. Entonces, ya, ahora tenemos la desviación estándar, que en el fondo la raíz de este 2,44. ¿Qué otra cosa más es lo que tenemos? Tenemos un undercost y un overcost. Es decir, un costo como unitario por todo el inventario que yo quedé como bajo stock, es decir, todo el inventario que, que a mí me faltó, y tener un costo unitario por todo el inventario que a mí me sobró. ¿Cómo saco estos valores del undercost y el overcost? Nosotros, en el fondo, lo que hacemos es, por ejemplo, para el undercost, me están diciendo que yo cada kilo lo vendo a 10.000. Perfecto. Cada kilo yo lo vendo a 10.000. Pero yo cada kilo lo compro a 5.800.
Es decir, por cada kilo que yo vendo, como en estas condiciones óptimas, yo tengo un margen de 4.200. Entonces, ¿qué significa este undercost? Este costo C sub U. Este C sub U significa que en el fondo, por cada kilo que yo dejo de vender, voy en el fondo a dejar de ver una ganancia de 4.200. Es decir, a mí me significa un costo de 4.200 porque el margen que yo me estaría llevando si es que vendiera cada kilo de cigala sería de 4.200. Es decir, los 10.000 que me salieron, menos los, o sea, perdón, los 10.000 que al precio que yo lo voy a vender, menos los 5.800 que me salieron. Es decir, cada kilo de cigala a mí me reporta un margen de 4.200. Y si yo quedo en undercost, es decir, como quedo bajo la demanda, es decir, yo no puedo vender acorde a mi demanda, es decir, yo estoy teniendo como pérdidas asociadas a no poder ganar estos 4.200. ¿Se entiende qué es el undercost? Tú, Josefina, no entendiste porque caché que te desconectaste y te caíste y te volviste a conectar. Estoy con pésimo internet, pero sí, creo que llegué como justo a la explicación. Ya, buena. O sea, es lo que yo les digo. Finalmente es como lo que yo lo estaría vendiendo menos lo que me sale. Y eso es finalmente como el margen que yo estaría teniendo, pero finalmente es un costo, porque como under cost quiere decir que yo quedé como bajo la demanda y no pude vender. Entonces, como no pude vender, tengo asociado un costo a que estoy dejando de ver una ganancia de 4.200. ¿Cachai, no? Eso es el under cost. Este es Newsvender, este tipo de ejercicio. Bueno, Esto, no. ah, No, esto ya es directamente como distribución normal. ¿Cachai, no? ya, dale. Sí. Okay. Newsvender es el que hicimos la semana pasada. Ya. Ahora, ¿cuál sería el overcost? El C sub O. El C sub O quiere decir que es como, en el fondo, que yo compré, pero compré en exceso, quedé en overstock, es decir, que como que quedé sobre lo que realmente voy a terminar vendiendo, entonces voy a quedar con un stock en exceso, y ese stock en exceso a mí también me va a generar, me va a implicar un costo, porque según este ejercicio, yo vendo a 5.800, compro a 5.800, pero todo lo que me sobra y lo que no pude vender como a 10.000, después lo termino como que rematando casi que a estos 2.000 pesos. Entonces al final tengo una pérdida asociada a esto, que es igual a los 5.800, que es a lo que yo lo compré, menos obviamente los 2.000, que es a lo que lo estoy terminando de vender. Pero finalmente es lo que yo estoy vendiendo como de sobra. ¿Se entiende el overcost? ¿Puedes poner otra vez cuál era como lo que hiciste? Ah, eso. Ya, ok. Son, en el fondo, en los 5.800 es el valor que yo lo compro, ¿cachai? Y 2.000 es finalmente como el precio de remate, que es como el precio que lo termino vendiendo porque me sobró, ¿cachai? Entonces al final, en este caso, se llama overcost porque yo quedo con inventario de sobra. Entonces lo termino vendiendo, pero a un precio más bajo incluso que lo compré. Y en este caso se llama costo de undercost porque yo en el fondo quedo con inventario, eh, quedo como bajo el inventario que realmente necesito para poder satisfacer la demanda. Es decir, quedo como, tengo como una, por decirlo de una manera, quedo como con una ruptura de stock. No puedo satisfacer la demanda. Entonces, tengo una pérdida asociada que es igual a lo que yo estaría ganando si es que estuviera vendiendo. Pero como no puedo satisfacer la demanda porque no tengo esa plata, o sea, porque no tengo ese inventario para satisfacer la demanda, entonces tengo asociado una pérdida de 4.200, que en el fondo como lo que yo hubiese ganado si hubiera vendido.
pero en verdad lo veo como un costo porque es una pérdida para mí, porque como que desaproveché esa oportunidad. ¿Se entiende? Ya. ¿Cuál sería? Deme un segundo, deme un segundo. Ya. Y ahora, ¿cuál sería el FQ? El FQ, es decir, este valor que vamos a sacar acá, es en el fondo el, como el porcentaje de la demanda acumulada que nosotros queremos satisfacer. Y ese FQ se calcula en el fondo con estos valores del undercost y el overcost. Y eso utilizando esta fórmula. Y esto es F de Q óptimo. Y es en el fondo el valor del undercost dividido la suma del undercost más el overcost. Más este valor. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un valor que está en términos porcentuales. Este 53 lo que quiere decir es que yo quiero satisfacer en el fondo el 53% de la demanda acumulada. Dicho de otra forma, es un punto crítico. Es como si es que yo satisfago el 52,5% de la demanda acumulada, quiere decir que yo voy a tener una, como acorde a esta distribución normal, yo voy a tener en el fondo como el menor gasto posible, asociado a esto de quedar con overstock o understock. ¿Se entiende, no? Bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sacamos? Acá acabamos de sacar una probabilidad, pero nosotros lo que queremos hacer es sacar el inverso de esta probabilidad, es decir, el valor de z. No sé si se acuerdan cuando tuvieron estadísticas que había un valor de z que estaba como asociado a una cierta probabilidad. Bueno, esto ustedes lo sacan con la fórmula distribución.norm.stand y después se van acá abajo y dice punto inversa. Dice, devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa. Entonces ustedes van, apretan esa función, le dan aquí el clic y enter. Perfecto. Ya. Este valor no tiene términos porcentuales, para que sepan. Es un valor tal cual. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Me estaba preguntando, termine la cantidad de kilos de cigala que debe comprar Antonio. ¿Cuál va a ser esta cantidad? Esta cantidad va a ser igual, va a ser la cantidad óptima, que va a ser igual a este valor z que nosotros multiplicamos por la desviación estándar más la media. Y siempre va a ser igual. El procedimiento siempre va a ser el mismo. ¿Se entendió? ¿Cabros? ¿Puedes poner otra vez, porfa, esa fórmula? La ¿Esta? del Q. No, la del Q. Ah, ya. Esta es básicamente el valor de z multiplicado por la desviación estándar y a eso tú le sumáis la media. Al final, lo que tú estás haciendo básicamente es darle a estos, es como darle a esta probabilidad, la estáis aterrizando a esta magnitud de valores. ¿Cachai, no? Sí. Básicamente eso es lo que tú haces con el Z. Tú tenías esta probabilidad acumulativa, lo pasáis a un valor de Z y queda en el fondo como para pasarla como a estos valores, ¿cachai? Al final cuando tú multiplicáis este Z por esta desviación estándar y esta desviación estándar está en términos, en estas magnitudes de valores, finalmente lo que tú estás haciendo es como aterrizarlo. ¿Me entendí o no? Sí. Perfecto. Y eso es el Q óptimo. Ya. ¿Se entendió? ¿Pasamos al siguiente?
Pasemos al siguiente. Bueno, una cosa, les voy a decir algo. No sé si ustedes cachan bien cómo poner una fórmula, pero acá ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, no sé, voy a poner de nuevo dist.norm.stand. Dist.norm. Ustedes van aquí, empiezan a anotar la fórmula y si quieren poner cualquiera de estas formulitas, ustedes lo bajan con la flechita del teclado, lo empiezan a dejar y se posicionan ahí y después lo que yo hago es que teniéndolo aquí, como en azul, voy y aprieto la tecla Shift. La tecla Shift es esa que tiene como dos flechitas que están siendo apuntadas como para distintos lados. Y en el fondo la tecla que está sobre la mayúscula. Entonces la aprietan y ahí le aparece la cuestión. Eso es un dato para que sepan ahí cómo aplicar, cómo ponerle la fórmula. Ya. Ahora, a ver, denme un segundo. Ya, el segundo ejercicio dice, Pan Am Airlines debe calcular el requerimiento de sándwiches y jugos para alimentar a los pasajeros durante sus vuelos. El costo de un sándwich para la empresa es de 330 pesos. El precio de venta arriba del avión es de 1.500 pesos y el valor residual una vez que finaliza el vuelo es de 0 pesos. La probabilidad de que un pasajero consuma un sándwich en el vuelo distribuye binomial con una probabilidad de 40%. Después dice, el costo de adquirir un jugo es de 300 pesos. El precio de venta arriba del avión es de 1.000 pesos. Y el valor residual de una bebida una vez que finaliza el vuelo es de 200 pesos. La probabilidad de que un pasajero consuma un jugo durante el vuelo distribuye binomial con probabilidad 55%. Entonces dice, si sabe que en el vuelo de mañana viajan 165 pasajeros, ¿cuántos sándwiches y cuántos jugos debería comprarse para este vuelo? Entonces dicen, una distribución binomial, esto es una nota, de las características mostradas en el ejercicio puede aproximarse a una distribución normal con media igual a n, que vendría siendo el número de pasajeros multiplicado por la probabilidad de éxito, y la desviación estándar vendría siendo la raíz de n multiplicado por la probabilidad, multiplicado por 1 menos esta probabilidad. Entonces dice, donde n es el número de ensayos, que para este caso es el número de pasajeros, y p es la probabilidad de éxito, en el fondo de la compra del producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a hacer algo bastante parecido a lo que hicimos anteriormente. Vamos a poner aquí ya, precio de compra, precio de venta y precio de remate. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creen que quiero sacar estos precios de compra, precio de venta y precio de remate? Sacar los costos de pues, el CO y el CO. Claro, tal cual. ¿Cuáles son el precio de compra? Vendría siendo 330 para el sándwich, vendría siendo de 300 para la bebida, perdón, 330. Después el precio de venta vendría siendo 1.500 para el sándwich y 1.000 para la bebida. Y ahora, el precio de remate me están diciendo que sería 0 para el sándwich, es decir, una vez que yo no logré vender todo, mis sándwiches, después estos sándwiches ya no los puedo vender a nada, o sea, dejan de tener un valor. Y para la bebida es de 200. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a sacar el undercost
y el overcost. ¿Cuál vendría siendo el undercost? Creo que ustedes me digan. A ver si lo absorbieron. Por ejemplo, para el sándwich. ¿Cuál sería el undercost? Sería 1500 menos 330. Tal cual. 1500 menos 330. Es decir, es como habíamos dicho anteriormente, es el margen que yo estaría teniendo si vendiera lo que no estoy pudiendo vender. Por eso un costo. ¿Y cuál sería el overcost? En este caso, como el precio de remate es cero, sería el precio de venta, Tal cual. que es lo que me Es quedaría decir, el precio de completo. compra menos el precio de remate que tú mismo me acabas de decir que es cero. Entonces al Ah, final eso. vendría siendo el mismo precio, el mismo precio de compra finalmente. Y esto, Sí, como les sí. había dicho anteriormente, finalmente es que yo como que me quedé con inventario en exceso. Me quedé con inventario en exceso, entonces el costo como unitario de cada de esos inventarios que me quedaron en exceso es en el fondo a lo que yo, es como la pérdida asociada que yo voy a tener. Y en este caso, cada sándwich me salió 300 pesos, pero yo después no lo puedo vender a nada. Entonces al final, la pérdida que yo tengo asociada es de 300 pesos. Perfecto. Ya, pues entonces tenemos eso y ahora esta cuestión simplemente la vamos a correr para el lado porque ya sabemos cómo sacarlo para la bebida. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? ¿Qué otros datos nos dan? Nos dieron el N y nos dieron el P. Espérame, P. ¿Cuál vendría siendo el N? El N me están diciendo que en el fondo el número de ensayos, que para este caso es el número de pasajeros. ¿Cuántos pasajeros tiene el avión? El vuelo. 165. 165, perfecto. Entonces ese es el N, 165. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de éxito, por ejemplo, para el sándwich? Es decir, que yo consuma el sándwich. ¿Cuál es la probabilidad de que un pasajero consuma un sándwich? 40%, ¿no? Tal cual, 40%. Y de que un pasajero consuma una bebida es de 55%. Ujú. Vamos a dejarlo aquí anotado en términos porcentuales. Ya, entonces, tenemos todo para hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar el mu. ¿Cómo saco el mu? Según esto, el mu yo lo puedo sacar con esta cuestión, con esta fórmula. Es decir, multiplico el n por la probabilidad de éxito. Y si se fijan, básicamente lo estoy aterrizando, esta media. Estoy diciendo como que este 40% va a significar un valor de 66 pasajeros. Perfecto. Y voy a hacer lo mismo, pero con la bebida. Voy y lo tiro al lado. Listo. Ahora, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la desviación estándar, el sigma. ¿Cuál sería la desviación estándar según esto? Para una distribución binomial sería de raíz de n multiplicado por la probabilidad multiplicado por 1 menos la probabilidad. Perfecto. Voy y cierro el paréntesis. Ahora tiro esta cuestión para el lado. Y ahora tengo todo. Entonces, mi pregunta es, ahora que tengo el mu y tengo el sigma, ¿qué hago? Si quiero sacar, en el fondo, ¿hay algo que me esté faltando para determinar el Q? Quiero ver qué tan atentos estuvieron en el ejercicio anterior. Para determinar el Q óptimo. Tengo el mu y tengo el sigma.
Pero ¿por qué cosa yo multiplicaba el sigma? Por un valor de z. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo sacaba el z yo? Con el, ¿cómo se llama? Con la inversa de la probabilidad que te dio. Tal cual. Entonces, voy a retroceder un poquito hacia atrás y voy a volver a ese paso. Es decir, el f de Q óptimo. Y ese f de Q óptimo se hace ocupando esta función. Es decir, C sub U partido en el C sub U más el C sub O. Perfecto, voy, lo tiro para el lado. Y ahora yo voy a sacar el Z para cada uno de estos. ¿Y cómo saco el Z? Pongo distribución, punto norm, punto stand, y voy a la inversa, aprieto shift, aprieto la probabilidad, y ahí está. Ahí tengo el valor de Z. Entonces, ahora que ya tengo el Z, tengo el mu, tengo el sigma, ¿cómo saco el Q óptimo? ¿Caros? ¿No? Bueno, esto Era es. sí, Dale, eso. dale tú. Dale, espera. Se suma la media. La Y medida, después, perfecto. ese se suma. Y después el Z se multiplica ¿Por qué? por sigma. Por el sigma. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros sacamos el valor de Z? Sacamos el valor de Z para como para ponerlo en un tipo de distribución normal, como tal vez para pasarlo a otro. Sí. a otra Saber- distribución. Bueno, eso es lo que tú decías. En el fondo es como para aterrizar estas probabilidades, esta distribución normal, aterrizarlos como a las magnitudes que nosotros estamos viendo. Sí, eso. Tal cual. Ya, pues ahí quedó, pues. Ahí quedó el valor. Bueno, yo les cuento, esta es una forma, digamos, pongámoslo como la forma 1. Pero también hay otra forma para hacer este mismo ejercicio. Hagamos, por ejemplo, de hecho hay 3 formas para hacer este mismo ejercicio. Y que en el fondo ocupar unas funciones que existen en el Excel. Voy a ponerle acá, por ejemplo, forma 2. ¿Cuál sería la forma 2? Sería Q, por ejemplo, tenemos... A ver, denme un segundo. Denme un segundo. Tenemos, por ejemplo, acá ya, sándwiches. Los sándwiches serían los sándwiches y las bebidas. A ver, denme un segundo. Ya. Entonces tenemos los sándwiches y tenemos las bebidas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor para las bebidas? O sea, perdón, para los sándwiches hay una función en Excel que se llama inversa de la binomial. Entonces van acá, aparece la función, la aprietan el shift y aquí dice ensayos. El número de ensayos no estaban diciendo que era el n, que era el número de pasajeros. Perfecto. Después, ahora dice probabilidad. ¿Cuál sería esa probabilidad? La probabilidad sería para este caso la probabilidad de éxito. De hecho, acá me dicen probabilidad de éxito y en este caso me están diciendo la probabilidad de éxito. Tenemos para los sándwiches que es el 40% y ahora dice alfa. ¿Cuál sería este alfa? Este alfa sería en el fondo como el valor, como el valor acumulado, la probabilidad acumulada, como el porcentaje acumulado de la demanda que yo quiero satisfacer, y este porcentaje acumulado de la demanda que yo quiero satisfacer vendría siendo el FQ. Entonces voy y le aprieto Enter, y si se fijan, son valores bastante cercanos. Aquí tengo un 71 y acá 70,85. Aquí tengo 98 y acá 98,10.
Esa es la forma 2. Y la forma 3 vendría siendo, que en verdad también es bastante parecida. Voy a hacer algo aquí, dame un segundo. La forma 3 sería, en el fondo ustedes van y ponen, esto es igual, inversa, punto norm. Entonces a usted le aparece inversa de la normal. Y dice, devuelve el inverso de la distribución acumulativa normal para la media y la desviación estándar especificadas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Ustedes van y en vez de hacer este paso donde poníamos el FQ y el FQ lo pasamos a un valor de Z, ustedes simplemente van y ponen el valor de FQ y les va a tirar la cuestión solita. Le ponen eso, ahora le ponen la media y le ponen la desviación estándar. Y ahora les va a tirar exactamente el mismo valor. ¿Vieron? Exactamente el mismo valor. Se van y lo tiran. ¿Se entendió? Sí, pero al final estas formas son más cortas. Son un poquito más cortas. O sea, por ejemplo, no sé, pues para la clásica, perdón, para la binomial, la gracia que tenía es que, puta, te saltaste toda esta parte de poner la binomial, ¿cachai? Como de pasar estas como valores binomiales a una media y a una desviación estándar. Entonces, te saltaste esa parte, o sea, como que no transformaste esos valores para hacer una distribución media, ¿cachai? Y en este otro caso, en verdad, hacís casi todo lo mismo, pero la única parte que tú no hacís es la de poner esta formulita acá, en el fondo, para pasar del f de q al z, ¿cachai? Como que esa parte te la saltaste y tampoco, en el fondo, hiciste la media más sigma por la desviación, por el z, ¿cachai? Va y lo ponís de una. Igual necesitáis algunos valores. O sea, por ejemplo, sí o sí tendríais que haber sacado el f de q, ¿cachai? ¿No? De hecho, el f de q siempre lo voy a tener que sacar, sí o sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, igual yo este Excel se lo voy a subir. O sea, ahí van a tener las formulitas para que la ocupen ustedes. Si es que eventualmente en la prueba les aparece algo de este estilo, no sé, con la tarea. Ya. Entonces, ahora dice, el gerente de una tienda de ropa ha llegado a la conclusión que la demanda de ropa de cada temporada dependen en gran medida de condiciones fuera de su control. Afortunadamente, si cree que la demanda de cada temporada es parecida a la de temporadas anteriores, específicamente cree que puede asumir que la demanda de una temporada se rige mediante la distribución empírica obtenida por la demanda registrada las 10 últimas temporadas. Véase el cuadro 1 con dichas demandas. Es decir, aquí ya vamos a tener una distribución empírica. Antes nosotros tuvimos distribución normal y también tuvimos distribución binomial. Ahora vamos a tener una distribución empírica, que es decir, que esto ya lo hacemos directamente con los valores, unos valores que nosotros estamos teniendo. Entonces dice, suponiendo que el coste unitario por defecto de inventario es 3 veces el coste unitario por exceso de inventario, indique el tamaño de lote que aconsejaría utilizar para la temporada que viene. Ya. ¿Qué se hace acá? ¿Qué es lo que siempre hacemos? Lo primero que partimos haciendo. Sacamos el undercost y el overcost. Eso es como lo primero. De hecho, si ustedes lo ven como un recetario, lo primero que tienen que hacer para este tipo de ejercicio es sacar el undercost y el overcost. Porque con eso ustedes van a poder sacar el FAQ y van a poder hacer las distintas cosas. Van a poder ver en el fondo cuál es el porcentaje de la demanda que ustedes quieren satisfacer, como de la demanda acumulada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Me están diciendo aquí abajo que el costo de unitario por defecto de inventario, es decir, el undercost, es 3 veces el costo unitario por exceso de inventario, es decir, el overcost. Están diciendo que C sub U igual a 3 C sub O. Perfecto, y que básicamente C sub O es igual a C sub U tercios.
Básicamente eso es lo que me están diciendo. Entonces, nosotros ahora vamos a llegar y vamos a reemplazar en esta función. En términos de C sub U. ¿Perfecto? Entonces yo voy ahora y digo ya. Esto va a ser C sub U, perdón, 3 C sub O partido en C sub O, es decir, partido en C sub O más 3 C sub O. ¿Vieron lo que hice o no? ¿Lo entendieron? ¿Nada raro? Sí, pasando todo Perfecto. términos de C. Lo puse todo en términos de C sub O, básicamente. Ya, vos. ¿Qué me pueden decir de este valor? Con este valor se factorizan los C sub O. Básicamente como que se elimina y me quedaría 3 C sub O partido en 4 C sub O. Básicamente me están diciendo 3 cuartos. ¿Lo ven o no? Igual a 3 cuartos. Perdón. F de Q óptimo. Ahí. Entonces al final aquí tenemos que el F de Q, lo voy a poner de nuevo para que quede ahí anotadito. F de Q óptimo va a ser igual a 3 cuartos. Perfecto. ¿Qué significa? A ver qué tan atentos han estado durante la ayudantía. ¿Qué significa que F de Q óptimo sea igual a 75%? ¿Qué significa este valor del 75%? Que sea el 75% del tamaño del otro, ¿no? Más que el tamaño del lote, yo quiero satisfacer el 75% de la demanda acumulada, ¿cachai? Ya. Básicamente, Y eso eso es. sería, eso es porque si es que es más, el porcentaje se está perdiendo. Por eso, Claro, y como menos, como que habría más que tener. ¿O no? claro, sí, claro, tal cual. Es decir, si por ejemplo si yo satisfaciera un valor más bajo que esto, quiere decir que yo voy a tener más understock. ¿Cachai? Y si yo tengo más understock, voy a como que tener una pérdida, no voy a estar optimizando. ¿Cachai? Y al revés, si yo satisfago más del 75% de la demanda, quiere decir que yo voy a tener más overstock. ¿Cachai, no? Entonces, finalmente, el valor como óptimo para disminuir estos costos entre el understock y el overstock está dado por esta fórmula y con esta fórmula me da este valor. Es decir, si yo satisfago justo el 75% de la demanda, yo voy a tener este valor. O sea, yo voy a tener en el fondo, como que voy a optimizar estos costos. Ya. Entonces, eso es lo primerísimo que teníamos que hacer. Entonces ahora vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a poner acá temporada. Y tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Y tenemos los valores de la demanda, que serían 1200, 600, 450, 800, 850, 750, 1100, 500, 1250 y 900. Perfecto. Entonces yo voy ahora y ¿qué digo? Ya. Vamos a ordenar esta cuestión. Ustedes van acá, inicio, ordenar, y aquí dice ordenar de menor a mayor. Listo. Vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Por qué de menor a mayor? Porque si yo satisfago 90, una demanda de 90, quiere decir que también puedo satisfacer una demanda de 800 o una demanda de 750. Es decir, si yo, no sé, si
logro satisfacer esta demanda, quiere decir que también voy a satisfacer demandas menores. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Vamos a poner aquí una probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál sería la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas demandas? Para este caso, en específico, si ustedes se fijan, todas estas demandas son distintas. Entonces la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas demandas va a ser para todos los casos, ¿no? Para todos los casos va a ser un valor de 10%. ¿Se entiende, no? Entonces ustedes van y lo tiran para abajo. ¿Qué pasaría, por ejemplo? No sé, les voy a poner un caso aparte, que no es el caso. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé, aquí me dijeran que aquí, no sé, que en la temporada 5 y 6 se vendieron 850. ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de una demanda de 850? ¿Sería de 10% o sería de otro valor? Sería de la suma de los otros 10, 20, 30, 40, 50, 60%, ¿no? No. ¿O sería solo ese? Sería 20%, ¿cachai? Ponte tú, no sé, pues voy a borrar esto. No sé, aquí. A ver, dame un segundo. Voy a hacer un pequeño arreglín. Ponte tú nomás. Te lo voy a borrar. Te lo voy a tirar para arriba. Y aquí tenemos que en la temporada 4 y 5, la demanda es de 850. ¿Cachai? ¿Cuál sería la probabilidad de que mi demanda sea 850? ¿Sería del 10% o sería del 20%? ¿Del Sería 20%? básicamente del 20%. ¿Por qué sería del 20%? Porque en el fondo yo tengo, si ustedes ven aquí, tengo 9 demandas distintas, 9 tipos de demandas diferentes, ¿cachai? Y 1 y 2 de esas 9 demandas corresponden en el fondo a 850, ¿cachai, no? De hecho, en verdad ni siquiera, de hecho, creo que este valor incluso cambiaría. Voy a, un segundo. Ah, sí. Es decir, yo tengo 10 temporadas distintas y tengo en el fondo 2 de esas 10 temporadas tienen un valor de 850. Entonces, al final, la probabilidad de que me den un valor como una demanda de 850 vendría siendo del 20%, porque 2 de esas 10 temporadas son de 850 la demanda. ¿Se entiende, no? ¿Lo ven? Perfecto. Gracias por por el símbolo ahí. Bueno, y es por eso que en este caso son 10% para todos, porque tengo 10 temporadas distintas y para cada una de las temporadas distintas tengo una demanda distinta. Entonces al final, como que la probabilidad es 1 de 10 para cada una de estas temporadas. Listo. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es una probabilidad, la probabilidad acumulada. Y esto, si ustedes se acuerdan cuando hacíamos los ejercicios de las tasas, esto sería la probabilidad de este periodo más la probabilidad acumulada del periodo anterior. Entonces voy, lo tiro todo para abajo. Listo. Voy a tirar esto, ahora lo voy a bajar, me va a aparecer esto y lo voy a sacar. Entonces ahí quedó toda la probabilidad acumulada de todos estos valores. Ya. ¿Qué dice? Nosotros queremos satisfacer el 75% de la demanda acumulada. Aquí, ¿dónde puedo satisfacer el 75% de la demanda acumulada? ¿Con qué demanda? Si yo hago un tamaño de lote óptimo de cuánto, yo puedo satisfacer como este porcentaje acumulado de la demanda.
Eso es el 10 de la temporada 10, no Tú sé. decís este. Tú decís que si Ah, yo claro. hago un tamaño de lote de 900, ¿puedo satisfacer el 75% de la demanda acumulada? Ah, no. No, 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 no. No, no es eso. Con 1100. Con Ahí sí. 1100, Porque tal como cual. para arriba. Siempre es para arriba. No es un intermedio, no. Es menor o igual. Esa es la regla. Es decir, tiene que ser, o sea, perdón, mayor o igual. Y esto es mayor o igual a 75%. Da lo mismo, no sé, po, supongamos que esto fuera 71%, da lo mismo que fuera 71% y que el 70% esté más cerca del 80%. Da lo mismo eso. A mí me interesa que sea mayor o igual. Porque si yo satisfago el 70% de la demanda y no el 75% de la demanda, básicamente no estoy satisfaciendo ese 75%. ¿Se entiende, no? Siempre tiene que ser mayor o igual. Y ahí quedó. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que es súper parecido y aquí, de hecho, aquí les va a hacer más sentido de lo que yo les decía, porque aquí ya hay otros valores, me están dando los valores de otra forma. Entonces dicen, la panadería La Trenza realiza un producto especial todos los sábados. Este producto especial requiere que la masa se prepare con un día de anticipación, pero su horneado es rápido. Los días sábados se forman filas para pedir este producto, por lo que la cantidad de producto que se necesita hornear se puede estimar bastante bien. El problema es con la masa que requiere un día de anticipación. El costo de la masa es de 160 y si se hornea y se vende, se le asigna un valor, descontando lo horneado, de 550. ¿Qué están viendo ahí? ¿A qué le apunta eso? Understock y overstock. Después dice, si sobra masa, la mejor opción que se le ha ocurrido es mezclarla con pan corriente. En dicho caso, el valor es de 80. Según un estudio que hicieron la demanda, para este sábado debería tener la siguiente distribución empírica de probabilidades agrupadas en rangos de 50 unidades, que es el óptimo para el horneado. Entonces aquí tenemos las demandas y aquí tenemos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos tipos de demandas, de estos rangos de demanda. Entonces dicen, ¿qué rango de valores está la cantidad óptima a hornear ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Quiero ver si ustedes ya lo pueden hacer esto. ¿Qué es lo primero que siempre hemos hecho? Lo primero. A ver el chat, ¿qué dice el chat? Tal cual, F de Q. Sí, F tal cual. Es decir, vamos a sacar este valor, que en el fondo el porcentaje de la demanda acumulada que nosotros queremos satisfacer. Entonces, para sacar el F de Q, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el undercost y el overcost. Perdón, esto lo quería poner un poquito más acá. Vamos a sacar el undercost y el overcost. ¿Cuál vendría siendo el undercost? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es el undercost? El costo unitario asociado a quedar con falta de stock, es decir, de no poder satisfacer la demanda. El 550 menos 160. 550 menos 160. Muy bien, si pudiera darte décimas, te estaría regalando una. Ya. Pero lamentablemente no están mis facultades. Ya, y ahora, ¿cuál es el overcost? El overcost es decir que yo me quedé con inventarios de software, de exceso que no pude vender y que finalmente voy a terminar perdiendo plata porque voy a terminar vendiendo más barato de lo que incluso lo compré. Es el 160 menos 80. 160 menos 80. Tal cual. Y ahora con eso
vamos y sacamos el f del q óptimo. Y el f del q óptimo, es decir, el porcentaje de la demanda de la demanda acumulada que yo quiero satisfacer, es igual a C sub u dividido, es decir, el undercost dividido en la suma entre el undercost del C sub u más el overcost, el C sub o. Perdónenme que sea tan repitente y que sea como que siempre le repita todo el rato lo mismo, pero siento que es una forma para que se les vaya quedando grabado. O sea, finalmente van a tener pesadillas conmigo ahí diciéndole siempre lo mismo, pero la idea es que, puta, que se les quede grabado, porque en verdad son como unos procedimientos y son cosas que son generalmente como las mismas y se repiten bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer distribución empírica, que fue lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Cuáles son las distribuciones empíricas? Tenemos entre 0 y 50, tenemos entre 51 y 100 los rangos, tenemos entre 101 y 150, tenemos entre 151 y 200, 201 menos 250 y 251 menos 300. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son estas probabilidades? Pongámoslo como f minúscula de x. La probabilidad va a ser igual a 0,1. ¿Qué significa 0,1? El porcentaje de demanda, ¿no? Claro, pero ¿qué significa que la demanda entre 0 y 50 tenga un valor, una probabilidad de ocurrencia de 0,1? ¿Qué significa eso? Que alguien que vaya a pedir entre 0 y 50 ¿Ya? tiene una probabilidad de 0,1 que esté ahí, en esa demanda. Tal cual. Es decir, la probabilidad, claro, tal cual como tú mismo me querías decir, la probabilidad de que la demanda esté entre 0 y 50 es del 10%. Es decir, el 10% de las veces ha ocurrido que la demanda estuvo entre 0 y 50. Eso es. Ahora tenemos lo mismo, pero 0,2, después 0,3, 0,2, 0,1 y 0,1. Perfecto. Voy y esto lo voy a poner en términos porcentuales. Y ahora vamos a poner aquí el F mayúscula. El F mayúscula de aquí es la demanda acumulada. Y esto va a ser este valor más la demanda acumulada anterior. Voy, lo tiro para abajo. Y bueno, una cosa. Para que ustedes verifiquen que esto está bien, la demanda acumulada, esta cuestión, todo este valor le tiene que dar igual a 100. Si eventualmente, no sé, pues imagínense ustedes pasando datos, pusieron aquí un 300, o sea, un 30 y no un 20, aquí le estaría dando un 110 y van a decir, algo hice mal. Entonces, para que sepan ahí cómo identificar errores, esto les ayudaría por si es que eventualmente tuvieran un error. Pero bueno, no es el caso. Entonces aquí tenemos 20 y aquí llegamos al 100. Entonces voy ahora, lo voy a tirar para abajo, denme un segundo. Vamos a sacar esto. Ya. Ya, pues. Entonces, mi pregunta es, tengo este FDQ, que es el porcentaje de la demanda acumulada que yo quiero satisfacer, y tengo estas demandas acumuladas, estos porcentajes de demanda acumulada. Teniendo esto y sabiendo estas cosas, ¿con qué valor me quedo? Con el 201 y 250. Tal cual. Me Yo quedo tengo con una pregunta. me quedo con este valor porque es mayor o igual a el 82,98. Pregúntame. Sí, que, ¿por qué en este no se sumó? Es que en el otro se sumaba la probabilidad, como cada uno tenía un 10% y después dos eran 20%.
¿Cuándo pasaba eso? ¿Cuándo se sumaba? Ya. Si tú te fijáis, fíjate en cómo me dan, de hecho tu pregunta es buenísima, porque estos son como dos tipos de formas en que te pueden preguntar distribución empírica. Si tú te fijáis, aquí por ejemplo te están dando directamente los valores de las probabilidades. Entonces tú llegáis y los ponías aquí nomás, los ponías aquí y después te ponías a hacer la demanda acumulada. Y tú te fijáis, básicamente acá la demanda, no sé, pues si tú satisfacís un valor de 201 a 250, sí o sí vaya a satisfacer los valores inferiores, ¿cachai? Porque si tú compras un tamaño de lote mayor, igual puedes satisfacer como demandas más chicas, ¿cachai? ¿No? Entonces al final sí lo podías hacer, solo que a lo mejor en algún minuto hay que quedar como en exceso de stock. Pero lo que pasa es que aquí te están dando directamente las probabilidades, ¿cachai? Te la están dando, te la están entregando al toque de una. Pero este caso es distinto. En este caso te están dando directamente las demandas. Entonces, básicamente, aquí es un poquito más jodido y tú te tenés que poner a ver y decir, ya, este valor, ¿cuántas veces se repite? No se repite ni una. Entonces, la probabilidad de que ocurra esto es del 10%. Ya. Ahora, este valor, ¿cuántas veces se repite? No se repite ni una. Ah, entonces la probabilidad de que ocurra esto es del 10%. No sé, pues imagínate en el caso que yo le había dicho. Supongamos que acá en el 4 apareció un 850 y acá en el 5 apareciera un 850. Yo voy y digo, ah, ya. Este valor de los 850, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Ah, perfecto. ¿Cuántos periodos tenemos? Tenemos 10. Entonces la probabilidad de que como que ha ocurrido 2 veces en 10 temporadas. O en dos temporadas de 10 ha ocurrido que había una demanda de 850, perdón. Entonces, la probabilidad de que ocurra esto es del 20%. Entonces, al final tú le vas a ir dando los valores diciendo, ah, ¿cuántas veces se repite este valor como en el total de todas las temporadas? Ya, yo entiendo. ¿Cachai? En cambio, en el otro te da la demanda. En, Ya, en, ya te la da. Ya te da. en este te dan directamente la probabilidad, ¿cachai? Ya caché. Pero son dos formas. Lo más importante, una cosa súper importante de este ejercicio es que ustedes la demanda como que la pongan de menor a mayor. Por lo que yo les digo, si ustedes satisfacen una demanda de 850, también pueden satisfacer una demanda de 750 y una demanda de 600 y una demanda de 500 y una demanda de 450. Entonces es muy importante que lo pongan así, de menor a mayor. Y si se fijan aquí también, esto está de menor a mayor, me lo están entregando así. Bueno, eso. Ya. Y ahora vamos con el último ejercicio. El último ejercicio dice así. La empresa Lamandra produce y vende diferentes tipos de cables de acero que se utilizan en ascensores, pesca industrial y minería. Alambrada tiene establecido que no haya más de un 5% de ciclos de fabricación en que no se puede satisfacer a algún cliente, por lo que dispone de bodegas de producto terminado en sus instalaciones para ventas inmediatas. Entonces dice, se sabe que el cable antitorsión tiene una demanda semanal que no tiene estacionalidad, tendencia ni ciclos, perdón, y esta variable aleatoria tiene una distribución normal con media 3 y varianza 10. Si se fijan, esto es una media y una varianza semanal. Entonces dice, si este cable se demora 2 semanas en fabricar, ¿cuál es el nivel de stock de seguridad que necesita para cumplir su nivel de servicio? Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos? Me están diciendo que esto distribuye normal y... ¿no? Están diciendo que esto distribuye normal y que se quiere satisfacer, que no quieren, en el fondo, que haya un 5% de los ciclos de fabricación que no se pueda satisfacer la demanda. ¿Qué significa esto? Que tiene establecido que no haya más de un 5% de ciclos de fabricación en que no se pueda satisfacer algún tipo de cliente. ¿Qué me están entregando ahí? ¿Qué datos me están entregando? ¿Eso sería nivel de servicio? Claro, pero sí, pero ¿qué datos siempre me he ocupado? Y que aquí ya me lo están entregando directamente horneado. Ni siquiera lo tengo que sacar.
Dice el Z. Más C. Vamos al Z. Pero eso algo antes. Me están dando básicamente el f de q. Aquí me están dando el f de q. ¿Y cuál sería el f de q? Si me están diciendo que el 5% de las veces quieren que no haya más de un 5% de los ciclos de fabricación en que no se puede satisfacer a algún cliente. ¿Cuál Entonces sería el mi Q f de es q? ¿Ah? por ciento, 95%. Tal cual. Sería el 95%. Ahí está. Ah, Tal cual. Eso es. Entonces, ahora que tengo esto, yo voy a sacar el z. ¿Cómo saco el z? Con la función inversa de la normal, perdón, sí, inversa de la normal, punto estándar, aprieto Shift, aprieto aquí la casilla, que es el 95%, y este es mi valor de z. Listo, perfecto. Y ahora, ¿qué otras cosas me dieron? Me dieron la media y me dieron la varianza. Varianza. ¿Qué es lo que pasa? Me están dando la... Si se fijan, ya. Me están diciendo, si este cable se demora 2 semanas en fabricar, ¿cuál es el nivel de stock de seguridad que necesita para cumplir su nivel de servicio? Yo en el fondo necesito un stock de seguridad para 2 semanas. ¿Se entiende, no? Pero a mí aquí la media me la están dando en semanas. Me están diciendo que esta media y esta varianza son semanales. Entonces al final, esta media es una media semanal. Y esta varianza es una varianza semanal. ¿Se entiende, no? Entonces al final tengo aquí 10, no, perdón, una media de 3 y una varianza de 10. Y me están diciendo que el tiempo son de 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo como quiero determinar cuál es mi stock de seguridad para estas 2 semanas, yo lo que voy a hacer es que esta media, voy a ponerla media 2 semanas. La media de 2 semanas va a ser en el fondo igual a 3 por 2. Y ahora, quiero sacar en el fondo la desviación estándar de 2 semanas. ¿Cómo saco la desviación estándar de 2 semanas? Tengo que antes sacar la varianza de 2 semanas. Es decir, varianza 2 semanas. Listo. Ahí está. Voy, y ahora digo 2 por esta varianza de 2 semanas. 2 por esta varianza semanal. Entonces ahora que saqué la varianza de 2 semanas, recién ahora puedo sacar la desviación estándar. O el sigma. Sigma 2 semanas. Es decir, voy y digo igual a la raíz de este valor. ¿Por qué yo no podría, por ejemplo, no sé, sacarle la varianza de una semana, sacarle la desviación estándar a esto y multiplicarlo por 2? No puedo hacer eso. Porque en el fondo, yo, para poder hacerlo, debería, más que multiplicarlo por 2, debería multiplicarlo por raíz de 2. Eso sería otra forma para llegar a lo mismo. Y claro, ahí podría. Pero para este caso no puedo. ¿Se entiende, no? ¿Me entiende a lo que me refiero? Al final el 2 queda dentro de la raíz. No, lo tengo que meter dentro de la raíz. No lo puedo sacar. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Bueno, estamos. Ahora que tenemos la media, ahora que tenemos el z y tenemos el sigma, vamos a sacar el q. Y vamos a ver qué tan atentos estaban al principio de la clase. ¿Cuál sería entonces el valor del q? O el stock de seguridad, en verdad. Vamos aquí como stock de seguridad.
era la media más la desviación estándar por Z. La media, perfecto, más la desviación estándar multiplicado por Z. Listo. Y ahí quedó. ¿Se entendió? Bueno. Perfecto. Bueno, esa sería la ayudantía de hoy.